¿Conoces nuestro contenido en redes? Síguenos en Facebook, @Cuau Radio. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente, un episodio más. Hoy nos acompaña un amigo mío. Hermano, ¿te quieres presentar? Sí, mi nombre es Rodrigo Andrade. Bueno, aprovecho aquí ya para darme vuelo. Ahorita estoy como entrenador personal, nutricionista. Yo trabajo con mi novia, próximamente esposa, ya estamos comprometidos. Y hacemos un equipo pues de entrenamiento, damos planes de entrenamiento, alimentación. Curiosamente yo tengo un contexto de desarrollo de software, 15 años estuve como project manager. Y esa carrera se terminó, ¿no? Creo que ya se veían a venir, como que empecé a disfrutar mucho esto y algunas situaciones que empezaron a suceder, entonces me orillaron a empezar a tomar esto más en serio, ¿no? Y ya tenemos un año en el que hemos estado como que repuntando esto que hacemos, dándole más calidad, dándole más sentido, y hemos estado llegando a este punto donde estamos ahorita, bueno, yo aquí hablando. ¿Cuánto tiempo tienes que empezaste en el medio del fitness? Híjole, esa es una buena pregunta porque, para serte sincero, la primera vez que fui a un gimnasio fue cuando mi mamá me llevó. Yo tenía 13 años. O sea, me acuerdo muy bien que fuimos a un gimnasio por ahí en Primer Anillo Sur. Me pusieron a hacer unos ejercicios, un bench press tradicional con barra. Yo no pude con la barra que pesaba 20 kilos, entonces me pusieron de esas barritas de madera. Y esa fue mi primera experiencia, me gustó muchísimo. No sé si fue porque fui con mi mamá y como que estaba muy padre, el ambiente era muy tranquilo. Y de ahí, a través de los años, o sea, empecé a tener como que idas al gimnasio, esto, que yo lo dejaba por una u otra razón, o simplemente no lo agarraba como que muy fijo, no me comprometía mucho al ejercicio. Y ya los últimos 5 años, yo creo, fue cuando ya me puse serio, o sea, la alimentación, el entrenamiento, como que la dedicación, y eso fue lo que me orilló a buscarlo de entrenador personal, ¿verdad? Porque pues, genuinamente nadie me ayudaba como yo esperaba que me ayudaran. Entonces empiezas a crecer ese conocimiento y llegas a ese punto donde dices, bueno, pues empiezo a ayudarle a las personas, pero me certifico, ¿no? Que era lo que platicábamos ahorita. ¿Quieres compartirnos cuántas certificaciones tienes? Bueno, principalmente de entrenador personal, un organismo internacional, que es donde la obtuve, ya la recertificación y todo. Tengo certificado también de nutricionista, tengo certificaciones de biomecánica, especialidad en hipertrofia para mujeres, glúteos, piernas, y así varias otras certificacioncitas que tengo como que adicionales para complementar el conocimiento y poder garantizar que efectivamente estoy dando la instrucción correcta como mentor. Creo que eso es algo muy importante, porque en este medio, en lo que es el culturismo, el fitness, hay infinidad de personas que buscan generar nuevos hábitos. ¿Crees que es muy importante el hecho de que cada dieta, cada entrenamiento es individualizado? Sí, obviamente partemos de muchas bases comunes, ¿no? Terminamos siendo humanos al final del día, pero pues no todos tienen el mismo contexto, inclusive físico. O sea, vamos a tener que tener una individualización completamente para cada persona. Pero algo que nos gusta mucho es entender, y esto no sucede tal vez desde la primera cita, ¿no? Nos pueden contar mucha información, pero a través del tiempo entonces vas entendiendo el estilo de vida que llevan. Y con la experiencia, conforme vas conociendo más personas, puedes empezar a intuir de dónde vienen y hacia dónde quieren ir. Entonces eso nos da todavía un poquito más de individualización a la hora de que hacemos las planificaciones. La verdad, Iris, mi pareja, es buenísima para hacer los planes de alimentación. O sea, genuinamente su habilidad ha sido una de las razones por las que tenemos tanto éxito. Porque para nosotros la cuestión de la adherencia, o sea, que puedan seguir un plan de alimentación, pues es muy importante, ¿no? Venimos de tener entrenadores, pues también los tuvimos, y nutriólogos, pues que las programaciones eran muy pobres, ¿no? Pollo, arroz, espárragos, cosas muy sencillas, que no sé por qué las hacían así, pero entonces cuando empiezas a conocer un poquito más de preparación de alimentos u opciones saludables sin que sean castigadas, entonces puedes empezar a prescribir, ¿no? Esos planes de alimentación. Y nosotros, por ejemplo, algo de lo que estamos muy orgullosos es que entendemos bien la ciencia de la nutrición. Entonces, Iris y yo, la manera en la que trabajamos es, tenemos un contexto físico, obtenemos así como que toda la cuestión de un archivo, un expediente, la cuestión de circunferencias, de plicometría, porcentajes,
Y entonces a partir de ahí hacemos cálculos, tenemos herramientas para hacer estos cálculos. Ya que tenemos estos cálculos, yo se los paso a ella y ella transforma esos cálculos tan básicos, tan Sí. matemáticos, para la transformación del plan de alimentación. Y eso lo complementamos con el entrenamiento, que también tiene que ser diferente. No es lo mismo una persona, no solo que es principiante, sino que tal vez no tiene tanta movilidad, a una persona principiante que es muy joven y que tiene mucha energía. Entonces tienes que ir programando como que también ahí en cuestiones de volumen de entrenamiento. Y yo creo que eso es lo que nos ha dado mucho éxito. La verdad es que las personas que están con nosotros y que se enfocan en hacer las cosas bien, siempre van a tener resultados. Ujú. Y con tu prometida, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con ella? O sea, me refiero desde cómo se Claro. conocieron, cómo surgió el expandirse de esta Sí, manera, cómo se mantiene cómo se sostiene esta conexión. fíjate que ella era nutrióloga de un gimnasio. Y entonces empezamos a convivir y con el tiempo, pues bueno, las cosas se empezaron a dar. Nosotros inicialmente pues, no trabajamos juntos. Yo tenía mi carrera de Project Management en el desarrollo de software y realmente a mí muchas personas siempre me pedían algún tipo de consejo, algún tipo de guía. Yo en ese entonces, creo que era 2022 o 2023, la verdad es que no me acuerdo. Pues bueno, le trataba de ayudar a la gente, le trataba de guiar mucho sobre lo que yo tenía de conocimiento, pero conforme empezó a pasar el tiempo, platicábamos mucho sobre esta cuestión ética que yo te decía, ¿no? De que yo quería entrenar a la gente siempre y cuando estuviera certificado. Entonces, cuando empezamos a andar, que empezamos a salir nuestros primeros meses de noviazgo, platicamos mucho sobre certificarnos. Entonces empezamos a buscar distintas oportunidades y encontramos justamente esta la primera certificación que tomamos de la IFBB. Y ya nos pusimos de acuerdo, la tomamos y entonces a partir de ese momento la tomamos y creo que durante las primeras semanas o meses obviamente no tuvimos personas en conjunto. Ella ya tenía personas de entrenamiento y de nutrición, siendo Ok, la nutrióloga, ella tenía una certificación de entrenamiento. Entonces empezamos ahora sí a colaborar. Yo con los entrenamientos, porque está en el gimnasio y ya mientras tenía las citas, yo inclusive le ayudaba a entrenar a sus pacientes, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces empezamos a desarrollar este plan de trabajo. Y yo de hecho en el 2025, el año pasado, creo que así, a ojo de buen cubero, personas constantes, porque había muchas que iban y venían, yo creo que teníamos como unas 20, 25 personas, ¿ok? Y entonces en necesidad de repuntar esto, ya de dedicarnos completamente a eso, ahorita estamos más o menos con el promedio de unas 30 personas por semana, ¿ok? Vamos a crear el registro 300 dentro de la aplicación que manejamos para los entrenamientos. Yo creo que si no es a finalización de este mes de julio, a principios de agosto, ¿sí? Nos faltan ya unas cuantas personas, a veces hay mejores tiempos. Tenemos publicidad, tenemos la aplicación, tenemos un sistema muy establecido. Todavía tenemos planes de repuntar más. Ahorita ella es la única que está haciendo los planes de alimentación. Entonces la idea es que yo también repunte en esa parte y que entonces empecemos a poderle ayudar a más personas, ujú. ¿no? Poco a poquito. ¿Qué aspectos consideras tú que son muy importantes para brindar un buen servicio a una persona? Híjole, yo creo que la atención, ¿sabes? O sea, es difícil y yo creo que una de las razones por las que muchas personas fallan en el volumen de personas es porque no encuentran el proceso para darles la respuesta y la atención de calidad a cada una de las personas que tienen. Entonces, una de las cosas de las que yo estoy muy orgulloso es mi organización y gracias a eso he podido tener la facilidad de que, ok, tengo a muchas personas, me mandan muchos mensajes, muchos entrenamientos en el gimnasio, hay muchas personas que nos piden ayuda y entonces hemos sabido organizarnos para poderles ofrecer el tiempo. Entonces hemos hecho cosas que obviamente nos han beneficiado. Yo, por ejemplo, creo que soy muy bueno con las computadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo una habilidad muy grande para comunicarme estando en mi casa. Tengo un setup ahí de la computadora, 3 monitores muy grandes, entonces me permite trabajar y estar al pendiente de videos, técnicas, correcciones. En el gimnasio, la ventaja es que estás en un espacio donde puedes demostrar de manera directa.
Y entonces tomas el tiempo. Y además hemos hecho como pequeñas campañitas los sábados donde invitamos a una persona o varias personas a que vayan a entrenar con nosotros y entonces se tomen el tiempo para que les revisemos la técnica, platiquemos un poquito con ellos. Porque una parte muy importante de esto que me preguntas es ¿qué tanto la gente te permite conectar con ellos? Porque va a haber gente que tal vez solo quiere un entrenamiento y listo, y no tiene ningún problema, plan de entrenamiento y nutrición. Pero va a haber muchas personas que están buscando un mentor, una persona que no solo les pueda ayudar en esa parte del cambio físico, sino que también los puedas guiar un poquito. Y eso depende completamente de ellos. Ahora, nosotros estamos queriendo hacer algo integral para un futuro. Ahorita es meramente, bueno, no meramente, pero sí mayoritariamente una cuestión de entrenamiento físico, nutrición, pero empezamos a incluir cosas, lo que mucha gente podría llamar como wellness, ¿verdad? Salud mental, bienestar de vida. ¿Y cómo lo empezamos a hacer? Con el apoyo, con el conocimiento, ¿no? O sea, yo tengo casi 40 años, entonces he llevado muchas experiencias y eso me permite escuchar, aconsejar, apoyar, guiar. Pero, vuelvo a lo mismo, depende de la persona, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a compartir y está bien, pero los que están dispuestos a compartir, creo yo que se llevan un servicio más completo porque entonces tienen personas que, pues físicamente nosotros sabemos que los va a transformar. Y la transformación física para nosotros también incluye una transformación interna. Tú estarás de acuerdo que funciona en ambos lados, de afuera para adentro y de adentro para afuera. Entonces, siempre bajo este contexto nos encargamos mucho de crear este círculo, ¿no? Como que ambiente de cada uno de ellos. Y nosotros lo hemos visto a través de los años, personas que, por ejemplo, eran muy delgaditas, muy tímidas, y ahora ya tienen un poquito más de seguridad. Mucha seguridad, de hecho. O personas que tal vez querían cambiar su aspecto físico, pues también. Y nosotros tenemos una regla. No importa de dónde vengas. Si tú quieres una pareja, si quieres que te respeten, si quieres verte diferente, no importa el propósito. Al final del día es tu gusto, tu necesidad y el camino que vas a encontrar a tu mejora es exactamente el mismo. Lo tienes que recorrer todos. Ya el propósito, de dónde vienes, se vuelve irrelevante. Mencionas la importancia de que haya transformación, ¿no? Pero es muy importante que lo recalques, que para que haya transformación afuera, primero tiene que venir de ti. Sí. Entonces, algo que me gustaría recalcar es que cómo es la conexión que tienes con tus asesorados, con tus atletas, con las personas, porque te puedo hablar desde mi experiencia propia incluso, de que no todos los coaches se manejan de la misma manera, ¿sabes? Claro. Y creo que es muy importante generar ese tipo de conexión con el paciente, con el atleta, con la persona que quiera generar un cambio de vida a través del apoyo, ¿sabes? Entonces, porque lejos de eso a veces se mueven desde una necesidad que ellos no son conscientes. Entonces, el ejercicio es también una buena estructura para cambiar ese chip. Pero Sí. ¿qué haces tú para hacerlo consciente, para que el paciente pueda sostener el cambio? Es una excelente pregunta. O sea, en realidad, yo te puedo decir que tenemos que hablar de niveles de conciencia, Así ¿no? es. En el primer lugar, no todo mundo sabe realmente por qué está buscando un cambio físico. Puede que superficialmente tengan una idea y está bien, es válido. Yo a lo que me refiero con lo de conciencia es que entre más se adentren a saber qué es lo que quieren, más fácil es hablar con ellos. Ahorita tú me dices, ¿cómo le haces para conectar? Es que hay que ser muy francos y creo que eso también es algo que ya últimamente la gente no hace. Con franco no me refiero a que seas crudo, pero a veces tienes que ser realista. Entonces, un mensaje que yo tomo con muchas personas es, mira, a ver, vas a empezar un proyecto, un proceso. Inicialmente vas a tener muchas ganas, pero conforme vayas atravesando el camino, es altamente probable que te tropieces. Y es altamente probable que retrocedas. No tiene nada de malo. Nosotros entendemos que es parte de la normalidad, pero el exponerlo como algo normal, que es el caerse, el fracasar, le da otro sentido, porque entonces ahora sí puedes hablar sobre continuidad. Y entonces les explicas que lo más importante dentro de lo que ellos van a hacer en este proceso es la continuidad.
y que, por ejemplo, cada cita nutricional o cada revisión de entrenamiento lo tomen no como un examen, sino como una cuestión de revisión, de calibración. Y entonces dejan de tomarle como que ese contexto de que, chin, me van a ir y me van a juzgar y voy a tener una boleta de calificaciones porque pues las mediciones van a tener que ser comparadas. Y en cambio empiezas a tomarle ese aspecto de es simplemente la continuidad. No pudimos este mes, tú no te sentiste bien con la comida, todo, hay algo que no funcionó, vamos a cambiarlo. Mientras tú tengas la disposición de continuar, entonces no va a haber ningún problema. Y ahí es donde entra la cuestión de la conciencia, porque hay personas que van a entender muy bien esto. Al final del día van a aceptar que es normal tener fracasos. Y solo a través de intentarlo y de tener los fracasos es como pueden entender qué fue lo que fue mal. Y entonces ahí es cuando analizan, es cuando entienden. Y nosotros podemos decir con mucha seguridad que las personas que continúan con nosotros es porque han sido más conscientes con ellos mismos, porque entienden que, híjole, no pude, bueno, me caí, bueno, fui 2 semanas y 2 no, está bien, pero quiero seguir, me gustó, disfruté. Y obviamente hay un proceso de calidad que nosotros llevamos para que ellos quieran regresar, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces vamos a través del tiempo y vamos cambiando. Fíjate, justamente ayer estábamos platicando, Iris y yo, de un chavito del que estamos súper orgullosos. Él ahorita tiene 19 años. Empezó con nosotros cuando tenía 17 años y cabe mencionar, nosotros no somos preparadores de fisicoculturismo, ¿no? Nosotros no sometemos a la gente a déficits rigurosos. Vamos a través de un proceso que obviamente exige, pero que va enfocado a la estética y a la fuerza y al bienestar. Entonces, partiendo de eso, este chavito empezó con creo que 27% de grasa, o sea, tenía un sobrepeso importante. Y entonces empezamos a ir a través del tiempo y obviamente hubo periodos donde retrocedía y se sentía mal y era platicar con él. Muy francamente, no pasa nada. Le paramos un poquito, pero sigue, sigue, sigue. Ahorita, ayer estábamos viendo las fotos, está en 5 punto y algo por ciento de grasa, ¿no? Un Hablaba con cinco su por papá, ciento sí, hablaba con Mm. su papá. Es un chavito de 19 años, tiene muy buena composición, y entonces el orgullo que genera en nosotros, que a través de estos años, porque ahorita tiene 19, han pasado 2 años de esto, a través de esos años que él haya aprendido esta disciplina y se haya llevado a ese punto, para nosotros es un gran sentido de orgullo, porque entonces hay que entender que a veces nos va a tomar tiempo generar cambios y mucha gente tiene expectativas de que los cambios en 2, 3 meses llegan conmigo y me dicen, oye, es que tengo un viaje en 2 meses. Hacemos lo que podamos, pero tiene que ser sostenible para ti de manera de salud y también de manera de que puedas seguir y hacer las cosas bien, pero también hay que ser realistas. Y ahí es donde ese realismo, esa plática, esa conversación es lo que creo que nos ayuda a conectar con ellos. Sí, porque tienes que escuchar al paciente primero, saber de dónde viene Ujú, y el para qué de eso, para que ujú, tú puedas contribuir y compartir estos que nos mencionas y hacérselos sostenible y lejos de generarle este dogmatismo, rigurosidad, ujú, simplemente hacerlo flexible, ujú. pero más sin embargo ya saber que él puede, ¿no? O Claro, sea, a incitarlos a que de su máximo. Que al final de todo es, como lo mencionas, es por elección, sí. ¿sabes? Entonces, sí se me hace muy importante ello. Sí, y es muy padre, ¿sabes? Porque conoces a mucha gente. O sea, conoces a mucha gente, aprendes mucho de la gente, algo que me gusta muchísimo. Afortunadamente, a ellos les gusta mucho confiar en uno y eso está padre, ¿no? Porque entonces puedes compartir con ellos de tu propia experiencia, los puedes guiar. Yo siempre les digo mucho que a mí me hubiera encantado, y sé que suena a veces muy payaso, pero me hubiera gustado tener una persona como yo que me hubiera guiado. Y mi papá es un excelente papá, o sea, la verdad es que no va por ahí. Más bien es en esa cuestión de un mentor, tal vez no tan grande, sino en una edad intermedia, que te pueda enseñar, que te pueda guiar, que te pueda escuchar. Y obviamente algo que yo les digo a todos es, primero no hay juicio de lo que yo te voy a decir, pero al mismo tiempo sí hay juicio porque tenemos la apertura de yo decirte las cosas de frente y de verdad, pero voy a ser completamente objetivo, ¿no? Y entonces no te falto al respeto, no te digo, pero si tal vez no estás haciendo algo bien,
te lo puedo mencionar, y a mí me hubiera encantado que alguien me dijera eso, ¿no? Creo que es la asertividad, Sí, el claro. ser asertivo. Sí, sí. De hecho, ahorita que lo mencionas, te lo iba a preguntar. ¿Qué fue lo que cambió de un antes y un después? O sea, me refiero a tu vida antes Ujú, y a la hora. claro. ¿Qué fue un incentivo para que tú evolucionaras y pudieras compartirnos desde este nivel de conciencia? Ha sido algo que se ha trabajado de muchos, muchos años. O sea, yo cuando estaba chiquito, adolescente, todo eso, obviamente cometí errores. Y no fueron errores graves, simplemente fueron errores. Errores que te ponen a pensar. Por ejemplo, no ir tan bien en la escuela, este, cosas que, bueno, para la edad y el tiempo donde yo estuve, digamos, eran muy afligidas, ¿no? O sea, yo estaba muy afligido siempre bajo esos contextos. Para mí era difícil. Me acuerdo que cuando me estaba yendo mal en la escuela, yo no dormía porque decía, mis papás van a estar decepcionados de mí. Entonces pasaba malos ratos. Y yo, a través de los años, las experiencias con parejas, con el trabajo, con esto, como que te van forjando, ¿sabes? Ahora, yo siempre he sido una persona que trata de ayudarse. Entonces, ahí es donde empiezo a conectar otra cosa. Mi nivel de conciencia proviene de pasar momentos que me hacen recapacitar, de decir, ah, cabrón, pues, ¿por qué pasé esto? ¿Por qué me pasó? Y aceptar, ¿verdad? Mis errores. No es culpa de nadie más. Eso ha sido algo muy importante, de hacerme responsable de todo. Pero también, obviamente, un ejemplo muy claro que tengo en una relación que tuve por ahí a los 20, yo no sabía cómo ayudarme. Y entonces empecé a buscar meditaciones, empecé a leer del budismo, empecé a leer de control emocional. Entonces, a través del tiempo se va haciendo una pila de cosas que pruebas y mantienes lo que te sirve. Obviamente yo no soy budista, ¿verdad? Pero me ayudó mucho. Y entonces empiezas a encontrar un sentido de espiritualidad, que honestamente no es lo que me dio un nivel de conciencia, pero lo acompaña. Entonces empiezas a tener conciencia de que eres responsable. Empiezas a tener conciencia de que tienes que accionar, de que tienes que estar en el presente, de que tienes que mejorar. Y cada uno de esos conlleva un esfuerzo. Y el esfuerzo que tal vez yo hacía a los 20, que yo pensaba que era muy consciente, a los 25, a los 30, a los 35, no existe, no hay comparativa. Obviamente ahorita Ujú. a mis 38 años, o sea, inclusive te puedo decir, del año pasado que yo terminé mi trabajo, mi carrera profesional, y que me empecé a dedicar a esto que yo le llamo emprendimiento, he tenido que aprender tantas cosas que pensé que ya dominaba de mí, que te empieza a sorprender, porque yo decía, es que yo era una persona que tenía mucha disciplina, que sabía qué hacer, que iba para esto, y de repente te das cuenta que no sabes qué hacer, y eso está bonito, porque entonces tienes otras herramientas más importantes, como pensamiento crítico, como discernir. Algo que yo le digo mucho a los chavos es, la habilidad más importante que puedes tener es la de discernir, la de poder diferenciar las cosas, de poder tener una congruencia sobre lo que tú eres y entonces lo que tienes que hacer. Y Así es. entonces me llevó a través de este camino que me ha enseñado otras cosas y que entonces te hace todavía continuar creciendo y nunca, algo que yo siempre digo es, no aprendes más, o sea, cada vez te das cuenta que sabes menos, ¿no? O sea, no, Y no, cuando crees que sigues evolucionando, que estás en cierto punto, resulta que viene otra lección y no estás en ese no, punto. y es ni el 1%. Sí. Y entonces te da mucha tranquilidad de mente, porque entonces dices, ay, el universo, el mundo, la vida es tan corta, pero el universo tan infinito que no importa, entonces disfruta. Y ahí es donde entonces te puedes enfocar en, en ayudar, en entender. No sé, es muy raro, no sé cómo explicarlo honestamente, No lo comprendo, sí lo comprendo. Sí puedo pero te digo, comprender. se vuelve una cuestión de que Mm. te hace muy humilde el que entiendas que no sabes mucho, que no sabes nada, que a pesar de que has estudiado y has hecho y esto y aquello, o sea, no sabes nada, ¿no? Yo terminé una carrera donde creía que yo estaba muy bien posicionado y todo iba muy bien, y de la noche a la mañana empieza a terminarse. Entonces, te das cuenta que dependes de ti y de algunas personas que están a tu alrededor
pero tienes que funcionar sobre ti. Entonces, te vuelves muy humilde en muchos aspectos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, no sabes realmente mucho, pero lo poco que sabes, yo lo utilizo para tratar de ayudar a las personas, ¿no? Últimamente es un emprendimiento, es un servicio, ¿no? Tenemos que cobrar por ello, pero digamos, últimamente, pues, es ayudarle a las personas, ¿no? Yo tengo que ayudarme a mí para poderle ayudar a la gente y no sé, funciona, es bonito. Estoy de acuerdo. Porque al final todo el dinero es energía, es movimiento, así que es redistribución. Ujú, Entonces cambias la percepción cambias la intención, cambias la manera en cómo lo recibes a través de la misma percepción, ¿sabes? ujú, Porque lejos de que dices, ¿sabes qué? Pues muchas personas se sienten culpables incluso de cobrar hasta un servicio. ujú. Pero digo, si lo vendes de esta manera, tus años de preparación, Claro. eh, lo que a ti te costó aprender esto, llevarlo a cabo, practicar, aprender de tus errores, todo eso conforma parte incluso del respeto y el honrarte Exacto. hacia ti mismo. Sí, claro. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo no tengo tema con ellos, ¿sabes? Ajá, No tengo tema con compartir y dar un valor sobre mí, ujú, porque es el mismo precio que yo pago, ¿sabes? claro. Y al pagar me refiero con que si yo pido algo de cierto, ¿cómo decirlo? A un precio alto es el mismo precio que yo estoy dispuesto a pagar, Ujú. ¿sabes? Sí, sí, Porque sí, reconozco mi valor. claro. Ahorita nos mencionaste unas ciertas herramientas Mm, dentro de la espiritualidad, ujú, como el budismo, y en su momento claro. te acuerdas que hablamos de la cábala. Ujú. ¿Cuál de estas fue la que realmente consideras que te ayudó un poquito más a Mm, expandirte? genuinamente no diría que una más que otra. O al menos que tomaste de algunas. Sí, o sea, Sí, empiezas a tomar muchas cosas, ¿no? Yo soy muy transparente con eso. Mi espiritualidad actualmente sí está muy fija. Tengo algunas creencias y todo, pero digamos que la cimentación, los escalones de cada una de estas ideas fueron aportando. O sea, para mí todos son maestros y de así los es. maestros empiezas a tomar lo que más te sirve a ti por tu camino de vida, por tu experiencia, ¿ok? Por ejemplo, algo que hablan mucho del budismo es del ego y que te tienes que desprender. Para mí, y es algo que platicamos otro día, para mí no funciona de esa manera. Para mí, mi ego es una herramienta, pero hay que tener cuidado porque funciona con doble filo, ¿verdad? Se puede desproporcionar. Nada más quitarle la etiqueta de bueno o malo, que nada más es una Claro, herramienta. es algo y tienes que controlarlo, Sí. ¿verdad? Pero no es bueno o malo, solo es algo. Solo es, Entonces, sí, es una herramienta literalmente. exacto. Y gracias a eso, he podido crecer en muchos aspectos. Pero también entiendo yo que no hay que tenerlo en ciertos aspectos. Yo, por ejemplo, pues yo disfruto mucho de mis cosas materiales, no le veo nada de malo, pero para mí no son todo. Para mí son recompensas que yo he obtenido a través de mis servicios o de mis obras o de mis acciones. Y ese es el cambio de percepción Claro, que trato de compartir, ¿sabes? sí, por supuesto. Porque a través de ello te haces merecedor. Sí, y es válido, pero Sí, mucha gente no lo ve así. Pero ya te metes con contextos familiares y otras cosas. Entonces, sí, así es. cada una de los escalones a través de la vida que yo he llevado, porque he visto la espiritualidad, el cristianismo, el islam, y no necesariamente que los practiqué, o sea, no va por ahí, pero conocerlos, entenderlos, leerlos. Entonces, ha llevado hasta cierto punto a entender. Yo mucho tiempo en mi vida, cuando yo estaba chiquito, yo me acuerdo mucho que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a una iglesia. Yo tomé catecismo, mi primera comunión, todo. Y me acuerdo mucho que le pedí que fuéramos a una iglesia, porque quería estar yendo a misa continuamente. Para mí, no sé si tal vez la edad o lo que sea, yo recuerdo mucho las sensaciones de las iglesias. Y es una sensación muy padre en los templos, no necesariamente iglesias católicas. Pero mi punto a todo esto es que recuerdo muy bien que para mí fue, la mejor palabra que lo puedo usar fue decepcionante porque no sentí lo que yo esperaba sentir en mi expectativa. Y entonces empecé un camino de ateísmo durante prácticamente Ujú. 15, 20 años, hasta que entonces empecé a irme por otro lado, a conocer otras cosas, a entender otro. Y ya ahorita mi mente respecto a eso ha cambiado totalmente, ¿no? O sea, ya mis creencias son muy diferentes y me han permitido crecer de una manera, pero bueno, me estoy desviando un poquito de lo que me decías. Honestamente, todas y cada una de estas piezas siempre ha aportado.
Entonces, yo me siento muy a gusto de eso porque he tenido maestros dentro de, mucha gente le podría llamar ocultismo, y hablan dentro del mismo plano, que es el entender que muchas de las religiones, creencias, movimientos, siempre te van a aportar algo de valor. Y entonces, claro, tú vas a terminar alineado a ciertas cosas, pero eso no significa que tengas que descartar las otras culturas o los otros conocimientos. Entonces, hay cosas muy bonitas del cristianismo, del catolicismo, del budismo, del islam, pero no coincido con todas. Y tomo lo mejor para entender al resto del mundo y poder ayudar a la gente, ¿no? Y es algo que genuinamente yo no hablo con el 99% de los pupilos que yo tengo, no hablamos de espiritualidad, solo con algunos tantos, pero entiendo que la tienen. Y entiendo que se acometen a su espiritualidad para solventar sus problemas, está bien. Y entonces tratas de ayudarlos a que sean más espirituales, por ejemplo, ¿verdad? Y no sé, bueno, llegas a este punto donde tienes estas creencias y funciona, ¿no? De tal manera, pues a mí me gusta, ¿no? Lo que yo tengo, mi espiritualidad, mi novia tiene otra. Y entonces nos obligamos a ser respetuosos de esa espiritualidad. En esa misma disciplina que forjamos de la alimentación y el ejercicio, somos disciplinados en nuestros rituales, en nuestras repeticiones, en nuestra firmeza de estar conectados. Entonces, ahí es donde yo hago ese hincapié de que sí, hay muchas maneras de tener disciplina en muchos aspectos. El ejercicio y la disciplina física es solo un camino de entrada. Puede haber muchos más. Y a nosotros nos gusta ayudar desde ese lado. Parece muy interesante, amigo. Bastante interesante. Pues bueno, creo que el contexto de toda la entrevista se basa en el crecimiento personal. O sea, porque para que tú puedas llegar con alguien y compartirte, primero es como lo mencionábamos, que tú primero evoluciones contigo mismo, que te adentres hacia ti mismo y que a través de ti puedas expandirte y compartir eso con los demás. Claro. Y eso es evolutivo. Y si en el camino alguien más toma tu ejemplo, pues qué mejor, ¿no? Porque ya estás generando un impacto en alguien. Y esa persona va a empezar a no motivarse, pero quizás, no le voy a llamar motivarse, pero le llamaré un despertar consigo mismo, el cuestionarse del por qué hace lo que hace, el para qué lo hace. Y de ahí que empiece con su propio camino y así sucesivamente con otras personas que genere ese mismo impacto, ¿no? Claro. Amigo, para finalizar, ¿nos quieres compartir tus redes, tanto el de tu chica y los servicios que brindas para que las personas te puedan seguir? Sí, claro que sí. Mi Instagram es Rod, RODAFZ, ¿ok? Ahí pueden encontrar mis redes, ahí pueden encontrar los servicios que ofrecemos. El de mi novia no lo quiero decir mal, pero es Iris, igual lo van a encontrar ahí dentro de mi perfil. Tengo una fijada donde específicamente estoy en la parte de entrega de anillo y todo. Okay. Entonces ahí estamos los dos. Los servicios que ofrecemos son entrenamiento y nutrición. También ofrecemos servicios personalizados de entrenamiento, pero ahorita estamos muy enfocados en eso. Lo manejamos en línea, lo manejamos presencial. Tenemos un servicio, una aplicación donde llevamos los registros, las rutinas, la alimentación, y estamos muy orgullosos del tipo de servicio que ofrecemos, muy apegado a la mentoría, ¿no? Dudas por WhatsApp, todo eso. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos nosotros ahorita en nuestro pequeño emprendimiento. Bueno, pues ya vieron, cualquier duda respecto a lo ya mencionado, pues bueno, ya con ellos se comunican. Si quieren iniciar un nuevo estilo de vida, un estilo más saludable, ya saben. Sí. Fue un gusto gracias. Y hasta la próxima. Muchas gracias, amigo.